Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto, la verdad, poder reunirnos nuevamente en este espacio que tenemos a través de las redes sociales. Te lo dije y saludamos a todas las personas que se comunican y que nos escriben y nos dejan los mensajes en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Vamos a ir conversando de temas importantes y sin duda alguna el tema económico está marcando la agenda por cómo está el país. Recordemos que el ministro de Economía en las últimas horas ha señalado que existe un déficit, se acabaron todo el presupuesto del 2020, lo que complica más la situación del país. Evidentemente nosotros lo que queremos conversar es ello. ¿Cuál es la situación en los municipios? Por eso hemos invitado a este espacio de entrevistas al presidente de la FAM, de la Federación de Asociaciones Municipales. Está con nosotros Álvaro Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Álvaro, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. No, al contrario, Gabriela, gracias a usted por la invitación, por el espacio que me permite poder informar la situación crítica que están viviendo los gobiernos municipales del país ante esta situación de pandemia, ante esta situación económica, ante esta situación política y social adversa para el desarrollo de nuestro país. Precisamente por lo que señala Álvaro, vamos con los datos, vamos conociendo cómo se encuentra, cuál es la situación de los municipios en términos económicos. Yo recuerdo que usted señalaba lo siguiente: el primer semestre, según el reporte, existía ya un déficit de aproximadamente 1.200 millones de bolivianos. Este segundo semestre también tiene déficit. ¿Cuál es la situación y en qué afecta el desarrollo de los municipios? Así es, Gabriela, lo hemos manifestado. Cuando comienza la crisis, los primeros afectados son los gobiernos municipales. O sea, ¿por qué? Porque somos las autoridades que desarrollan políticas y programas en beneficio de la gente y son las competencias más sensibles, ¿no? Como el tema de educación, salud, desarrollo productivo, bonos de discapacidad, servicios del SLIN, Defensoría del Niño o Niña. Entonces, eso está empezando a afectar. En realidad ya estamos viviendo una crisis, ¿no? Yo explicaba muy claramente a la población que el primer semestre hemos tenido un déficit. Es decir, el primer semestre déficit en coparticipación, el segundo semestre déficit en coparticipación y menos recursos de IDH, y el próximo año nos han reducido o recortado el presupuesto, ¿no? En un 28%. Entonces, esa es la situación que estamos viendo. Y menos recursos es menos plata para educación, como decía, menos plata para salud, para los programas que tenemos, ¿no? Porque son varios. Algunos municipios destacan o sobresalen por otros programas, por diferentes programas dentro del área, ¿no? Entonces, esos temas nos están afectando considerablemente. Yo decía, en términos de salud, hoy ya estamos en una enfermedad crítica. Si no se soluciona, los próximos meses pasaremos a terapia intensiva y el próximo año, en los primeros meses, o salimos de terapia intensiva, ¿no? Por medidas que podamos apoyar los municipios, o directamente pasamos a un salón velatorio porque la situación de los municipios está complicada. El próximo año es prácticamente quiebra, ¿no? De los municipios. No es la palabra adecuada en el sector público, pero es la palabra que refleja nuestra situación, ¿no? Quiebra en los municipios. Vamos siendo un poco más específicos, por favor, Álvaro. Han tenido ya un déficit este primer semestre. Este segundo me dice, se tiene. ¿En qué porcentaje? ¿Cuál es la proyección? ¿Y por qué? Ya les rebajaron el presupuesto para el 2021. ¿Qué va a afectar? ¿Qué aspectos? Hay municipios, evidentemente, que tienen más recursos y otros municipios que reciben menos ingresos. La situación va a estar distinta también en ese ámbito si hacemos un diagnóstico y una proyección. La situación va a estar difícil para todas las entidades territoriales y en especial para los gobiernos municipales pequeños. En el país hay 337 municipios, más 3 gobiernos autónomos originarios indígenas campesinos, ¿no? Entonces resulta que yo te voy a presentar estos cuadros, si me puedes acompañar. Son cuadros que te dan la imagen de la realidad que estamos viviendo. Uno de los cuadros es un cuadro que lo hemos cortado y pegado a nuestra presentación, que es del Ministerio de Economía
y finanzas, es decir, ellos nos han proporcionado. Este año, ese cuadro donde es la estimación de ingresos en coparticipación tributaria, que lo ha hecho el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que nos proporcionó en el mes de junio. Nosotros hemos iniciado con un presupuesto, Gabriela, de 8.223 millones de bolivianos. Entonces ahí puedes ver una barra, ¿no? Plomita de 8.200. Y posteriormente, al lado hay una barra donde dice que es lo que estiman que vaya a llegar, es decir, 5.403 millones de bolivianos. Lo primero es lo proyectado, lo segundo es lo que va a llegar. Entonces, hay una diferencia ahí de 2.800 millones de bolivianos que no van a llegar. Esa es la estimación que hicieron en el mes de mayo, ¿no? Entonces, no va a llegar esa plata. Y bueno, eso quiere decir que no van a llegar 400 millones de dólares a los municipios. De esto, ¿cuánto se ha cumplido, Gabriela? Porque ya hay una parte que sí ya se ha cumplido. Entonces, si me acompañas con el cuadro donde dice presupuesto de transferencias de coparticipación tributaria, ¿no? Entre los gobiernos autónomos municipales, los GAYOC, que es lo que comentaba, gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Hasta esta fecha, hasta el mes de agosto, Gabriela, nos debería haber llegado algo de 5.504 millones de bolivianos. Eso no llegó. Lo que sí nos llegó, eso es lo presupuestado, perdón, eso es lo presupuestado. Lo que sí llegó, Gabriela, son esa barra verde que ves, es 4.058 mil millones de bolivianos. Eso es lo que nos ha llegado, y lo que quiere decir que ha llegado menos un 26%. Entonces, si tú te das cuenta, hablábamos de que no van a llegar 2.800 millones de bolivianos. Hasta la fecha, hemos dejado de recibir 1.446, es decir, casi la mitad. Falta que la otra mitad más no llegue. Y ese es el déficit, es el hueco que tenemos como gobiernos municipales. O sea, tener ese hueco es difícil para nosotros el atender nuestras obligaciones, porque tú sabes que en ese tema la demanda siempre es más que los recursos. Entonces, esa es la situación en la cual estamos viviendo los gobiernos. Ese es el déficit en coparticipación. Y por último, para que veas, déficit primer semestre, déficit del segundo semestre. Y el siguiente año ya nos han hecho un recorte. Y ahí vas a ver en el cuadro, al ladito tengo unos números, el cuadro número 3, creo que es más práctico, más que los nombres, ¿no? Y dice, la proyección son las transferencias programadas en coparticipaciones en presupuesto. La barra café te vuelve a avalar lo que hemos hablado, nuestro presupuesto de este año, que es 8.223 millones de bolivianos, ¿no? Y el próximo año tienes un presupuesto de 5.956 millones de bolivianos. Entonces, hay una diferencia. Está cayendo nuestra economía, ahí tienes un 28% menos, Gabriela, y eso que representa 2.267 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Que son casi un poco más de 300 millones de dólares que no vamos a recibir. O sea, este año no vamos a recibir 400 y el próximo año hemos disminuido en 300. Total son 700 millones de dólares que no van a recibir los gobiernos municipales. Entonces, a esto hay que sumarle la reducción de un 40% del IDH y eso es lo que vamos a vivir los gobiernos municipales en esta situación. Lo reitero, ahora ya estamos, como el tema de salud es el tema que nos ha mantenido nuestra atención, es lo que yo decía, ¿no? O sea, ahorita ya estamos para entrar a terapia intensiva y si no logramos medidas de reactivación, no vamos a estar en terapia intensiva y resulta que el próximo año es más que seguro que los municipios irán a la quiebra, por decirlo así, o directamente a un salón velatorio porque no hay las condiciones para sostener el funcionamiento de los gobiernos municipales. Lo digo hoy como presidente de la FAM, pero también lo dicen los alcaldes que puedan ser de cualquier línea. Los alcaldes de Santa Cruz están preocupados, los alcaldes de Cochabamba, de La Paz,
las gobernaciones están preocupadas porque no están pudiendo ya ni cumplir con sus obligaciones. Mientras más tiempo pasa, es decir, como alguien que tuviera alguna enfermedad, si tú no le das el medicamento en cierto momento, eso hace que la enfermedad se agrave y bueno, por más que quieras darle los mejores medicamentos o la última tecnología, cuando ya está agonizando es muy difícil. O sea, al paciente, perdón, se lo cura de enfermo y no se lo cura de muerte. Esa es la situación que viven los gobiernos municipales y a eso hay que sumar la muy baja coordinación con el gobierno nacional, donde el gobierno nacional lamentablemente no nos recibe, digamos, ¿no? O sea, la presidenta, nunca hemos tenido oportunidad de tener una reunión con la presidenta. Antes, con el presidente de Evo Morales, cada 2 meses nos reuníamos el último viernes y hablábamos de los problemas que teníamos, qué dificultad teníamos, qué problema teníamos, cómo podíamos agilizarlo, teníamos los ministros del área y ahora no. A la presidenta solo se la conoce por redes, solo se la conoce por mensajes que da y bueno, y ahora hemos tenido, por un lado, no hay coordinación con la presidenta, pero sí se ha aperturado un encuentro, una reunión con el ministro de Economía en ese entonces, José Luis Parada, y ahora con el ministro Ortiz. Pero igual, no están dando soluciones y eso es agobiante, preocupante, desesperante para los gobiernos municipales. ¿Qué tipo de respuesta le están dando? Sabemos de las últimas horas, por ejemplo, esta reunión, han planteado una propuesta que creo no satisface lo que ustedes tenían proyectado para evitar llegar a ese quiebre que menciona Álvaro. ¿Es una respuesta que pueda generar ese movimiento que requieren los gobiernos municipales? ¿Cuál es la alternativa que plantean? Y si es viable, ¿qué es lo que ustedes proponen también al mismo Ejecutivo? Mira, yo te quiero comentar que en el mes de mayo, luego de tomar medidas de acción y de movilización de los gobiernos municipales, comenzaron los alcaldes de Santa Cruz haciendo un bloqueo por 48 horas, se sumaron los alcaldes de Cochabamba haciendo huelga de hambre, Potosí, Oruro, Tarija, y así fue medidas que se fueron sumando los municipios, los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejales, y bueno, logramos un acuerdo y ese acuerdo se plasmó en temas importantes, ¿no? Logramos un acuerdo de un apoyo de un fondo solidario, porque claro, el gobierno, la pandemia la administró de manera centralizada y a los municipios en el último momento, cuando ya no sabían qué hacer, se lavaron las manos al mejor estilo de Poncio Pilatos y nos dejaron solos. Entonces, ahí vienen las movilizaciones. Dije, bueno, si nos van a mandar a la guerra solos, mándenos, no nos escapamos, pero mándenos con municiones. Y nos dieron un fondo que ayudó, no fue el necesario, pero ayudó. Pero por otro lado, nosotros logramos un importante acercamiento a la Asamblea y logramos una ley, la ley del 12%, que no solo benefició a los municipios, sino también a las gobernaciones y a las universidades. Y fue la bancada, en este caso, del Movimiento al Socialismo, que nos ayudó bastante, y fue también la Asamblea que aprobó eso. Si no se hubiera aprobado eso, ahorita estuviéramos mucho más fundidos de lo que ya estamos. Entonces, en esa oportunidad, en junio fue eso. Y fue otro compromiso de darnos un apoyo para el déficit que teníamos. Se estableció un monto inicial de 400 millones de bolivianos. Eso no se ha cumplido hasta ahora. Ayer hablamos de eso y todavía no lo han cumplido, ¿no? Y hablamos de otro tema, 2 temas que todavía no se cumplen. Era ese fondo de apoyo a la gestión, se podría decir que es una compensación al déficit, ¿no? Y por otro lado es que la mayoría de los proyectos están paralizados. Hay más de 1000 proyectos en Bolivia que se encuentran paralizados. De Mi Agua, Mi Riego, el Fondo Indígena, también está el tema de programas como el Bolivia Cambia, Evo Cumple, bueno, ahora programa Mi UPRE, es lo que les hemos dicho. O sea, si van a cambiar el nombre para que los programas continúen, háganlo de una vez, pero que no perjudique la paralización. Entonces, y ayer nos han planteado un tema que esperan que hasta la próxima semana
puedan destrabar esos desembolsos, ¿no? Hemos dado un plazo de una semana, si no, tomaremos otro tipo de medidas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es que ese monto de 400 millones de bolivianos nos han ofrecido ya no como apoyo, sino como crédito. Es decir, les damos, pero ustedes préstense. Y ya no ha subido de 400, ha subido a 800. Ya decíamos nosotros, está muy linda la ayuda como para ser cierta, ¿no? Les damos, en vez de dar 400, les damos 800, pero va a ser con crédito y ayúdenos a que se aprueben los créditos de la Asamblea Plurinacional. Entonces, fue una jugada interesante que plantearon, pero nos complican porque yo creo que es muy difícil que los municipios logren prestarse plata para gastos de funcionamiento, es decir, para sueldos. Algunos van a tener que hacerlo por la desesperación que tienen, pero no era la propuesta inicial. Entonces, si te cambian la propuesta inicial, te cambian a otra después de un tiempo, no han cumplido, pues la credibilidad del gobierno es bajo. Y no te olvides que no les falta más de 40 días para que este gobierno vaya a elecciones y según los últimos datos que se tiene, pues es muy posible que tengan que retirarse y creo que a ellos no les está importando solucionar el problema económico del país, ¿no? Para ir cerrando, Álvaro, y entender clara la figura, les planteo un crédito y ya no un apoyo. Esto está condicionado. La asamblea está observando los créditos internacionales y bueno, eso ya lo conocemos, ¿no? Entonces no hay una respuesta de momento inmediata para el apoyo al déficit que tienen para los municipios. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Para el déficit no tenemos ahorita una propuesta concreta. Ya dejó de ser un apoyo y se convirtió en un crédito con mayor monto, pero condicionado a la aprobación de la Asamblea, y que el problema no es el monto que vayamos a conseguir por los municipios, sino que es un paquete, o sea, alrededor de 800 millones de bolivianos, un poco más de 100 millones de dólares para los municipios, y otro monto van a sacar para el gobierno central. Entonces, no solamente es la gestión para los municipios, sino también la gestión para el gobierno, y ahí nos vamos a complicar. Preferimos cerrar nuestro problema como corresponde, pero es verdad, tú has entendido perfectamente, Gabriela. Pero hay proyectos que se llevan adelante, no hay coordinación. Estos proyectos que mencionaba, que se han tocado en la pasada reunión, que no existen, que le cambien el nombre o no le cambien el nombre, pero los temas están paralizados. Esto está afectando directamente a la población. ¿Qué respuesta concreta le dan sobre este tema desde el Ejecutivo? Mira, la preocupación está, Gabriela, claramente en que ellos, por un lado, dicen que no hay plata, pero lo que uno no entiende es que en los últimos días la hemos visto a la presidenta transitoria muy activa iniciando nuevos proyectos. O sea, no hay plata para pagar los que están en ejecución o para los que se han terminado, pero estás lanzando nuevos proyectos. O sea, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cómo aparece plata para nuevos proyectos y no para proyectos antiguos? Y la norma no te permite eso, Gabriela, porque la norma dice, tienes que cerrar los proyectos, a no ser que te sobre platita, puedes iniciar otros. Pero ahorita tienes un ejemplo muy importante, casi 2.500 millones de bolivianos que le debes a la Cámara Boliviana de la Construcción, ¿ya? Y eso representa más de 1.000 proyectos paralizados. Y el gobierno viene y te dice, ¿saben? Vamos a reactivar la economía. Tenemos 11.000 empleos, importante cantidad de empleos. Pero resulta que la Cámara Boliviana de la Construcción tiene 400.000 empleos, genera 400.000 empleos. La estás paralizando la Cámara de la Construcción. Digamos que el efecto económico solo hubiera afectado al 10%. Son 40.000 trabajadores que están sin empleo ante una reactivación de 11.000. Si subimos un poco más, sin proyectar mucho, de 400.000, el 20% son 80.000. 80.000 ante 11.000, ¿hay reactivación económica? Claro que no hay. Una muestra de que la reactivación económica no está avanzando es porque claramente el próximo año nuestros techos están reduciendo porque, claro, no va a dar resultado la reactivación económica. Y
en este sentido, ellos dicen, inician nuevas obras. No sé de dónde están sacando la plata, cómo lo están haciendo. Y claro, cuando tú vas a tus dirigentes, a tus sectores, dicen, no nos han transferido, el proyecto está paralizado, y los dirigentes van y prenden la tele o una radio y dicen, presidente, está iniciando nueva obra. ¿Quién la entiende? Entonces, esa situación estamos viviendo, Gabriela, y claro, eso va a generar una consecuencia muy complicada para la economía del país. Muy bien, es crítica situación para los municipios el 2021. Esperemos se tomen medidas y se ajusten de verdad. Estamos próximos a un proceso eleccionario y vendrá otra gestión y bueno, no se ve un buen panorama. Vamos a seguir viendo los avances, Álvaro, ver cómo se reúnen, existen proyectos y esperemos tener una mejor situación, insisto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, a ti, Gabriela, las gracias por el espacio que me brindas para informar a la población. Muy amable. Y bueno, nosotros finalizamos, te lo dije, muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestra página de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Te lo dije, canal de entrevistas. Permiso.